Muy bien. Entonces, vamos a comenzar pues con análisis de la primera configuración que cumple los dos requisitos y que se conoce como un chopper tipo Buck Boost. Los choppers tipo Buck Boost son los que, cambiando el ciclo de trabajo del transistor, me permiten a mí elevar o reducir el voltaje a la salida con respecto a la entrada. Y el principio de operación es pues relativamente simple, por así llamarlo. Entonces, si yo visualizo el circuito típico de un chopper tipo Buck Boost, lo que voy a observar es que tengo la fuente de alimentación, mi transistor en serie con la fuente, un inductor que está en paralelo con el arreglo fuente-transistor, un diodo que está configurado en esta conexión, apuntando hacia la fuente, hacia el transistor, mi capacitor de salida y obviamente la carga que yo quiera conectar a la salida, que en este caso pues es una resistencia. Me dicen que ese circuito, así como está configurado, puede elevar o reducir el voltaje simplemente cambiando el ciclo de trabajo. Entonces vamos a tratar de entender por qué dicen que se comporta de esa manera. Lo que yo observo en una primera instancia es que cuando yo cierro mi transistor, lo pongo en conducción, aquí se establece una malla, si ustedes observan. Entonces, el inductor empieza a cargarse a través de la corriente que le proporciona la fuente. Aquí hay una corriente, le vamos a llamar corriente 1, y esa corriente, mientras esté encendido el transistor, va a cargar a mi inductor L1. Y entonces, si yo observara el gráfico de corriente del inductor con respecto al tiempo, pues lo que yo vería es que empieza a cargarse hasta llegar a un valor determinado. Después de un cierto tiempo, yo abro mi transistor y se supone que esta corriente se suspende porque estoy aislando ya la fuente, queda desconectada de mi circuito. Si ustedes se fijan, aquí estoy abriendo y de aquí para acá queda desconectado. Ya mi fuente ya no está entregando energía. Entonces mi inductor, que originalmente tenía esta polaridad porque se estaba cargando, ahora lo que va a hacer es cambiar la polaridad porque se convierte en una fuente de corriente. Y al hacer esto, observen que mete en conducción a este diodo. Por eso el diodo está conectado de esta manera. ¿Perdón? Para que entre en conducción justo cuando se desconecte el transistor o se abra el transistor. Y entonces, mi inductor le va a transferir su carga, lo que almacenó, se descargó y se lo va a transferir al capacitor. Y observen que el capacitor se va a cargar con esta polaridad. Ese va a ser mi voltaje de salida. Entonces, ya una vez que tengo eso, se vuelve a repetir el ciclo. Se suspende la corriente aquí, el diodo se bloquea y el transistor entra en conducción, se vuelve a conectar la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que yo estoy observando? Primera, que la polaridad de la fuente con respecto a la salida está invertida. Entonces, estos convertidores me van a estar cambiando la polarización del voltaje a la salida. Entonces, si aquí tengo más o menos 6 volts, a la salida voy a tener menos más el voltaje que yo esté calculando o deseando en base al ciclo de trabajo. Y cuando ya hacemos el análisis de cómo se carga y cómo se descarga el inductor, yo puedo llegar a la ecuación 4.15, que está en sus apuntes,
donde me dice que el voltaje de salida es igual a menos, observen que ya aparece el signo menos, porque me está invirtiendo la polaridad, D sobre 1 menos D por BI. Entonces, esta ecuación es muy clara para decirme qué es lo que está sucediendo con el ciclo de trabajo. Entonces, fíjense bien, si yo escojo un ciclo de trabajo de 0.5, ¿cuánto va a valer voltaje de salida? Pues va a ser exactamente igual a menos BI. ¿Sí? 0.5 entre 1 menos 0.5, pues es 0.5. 0.5 entre 0.5 es 1. Entonces, voltaje de salida es igual a menos BI, con el ciclo de trabajo igual a 0.5. Si yo disminuyo mi ciclo de trabajo, ahora en lugar de 0.5 le estoy poniendo 0.2, por ejemplo, pues lo que voy a tener es 0.2 entre 0.8, y ahí, fíjense bien lo que me va a dar, 0.2 entre 0.8 me da 0.25. Entonces, el voltaje de salida con un ciclo de trabajo de 0.2 me da 0.25 negativos del voltaje de entrada. Me está reduciendo el voltaje en la entrada. Ahora le voy a dar un ciclo de trabajo mayor a 0.5. Ahora le voy a decir que el ciclo de trabajo es 0.8. Entonces tengo 0.8 entre 0.2. 4. Entonces, lo que me está diciendo es que con D igual a 0.8, mi voltaje de salida va a ser igual a menos 4 veces el voltaje de entrada. Entonces ahora estoy elevando mi voltaje con respecto a la entrada. 4 veces lo estoy multiplicando. Eso es únicamente cambiando el ciclo de trabajo. Pero, como ya lo vimos en los circuitos anteriores del buck y el boost por separado, tenemos que aprender a calcular estos valores del inductor y del capacitor, porque no podemos poner el que se nos ocurra, sino que tenemos que tener un fundamento matemático, teórico, para saber escoger los valores adecuados. Y entonces, a partir de esos análisis, nosotros encontramos las ecuaciones para el diseño del inductor, que sería la ecuación 4.16, donde, si ustedes recuerdan, se parece mucho a las ecuaciones que utilizábamos para el inductor del tipo boost, la ecuación 4.10, y en el caso también del buck, esta ecuación que tenemos acá. Entonces, son ecuaciones similares, aunque no son las mismas, porque obviamente es otra configuración. El inductor tiene una función diferente. Para el buck boost, el inductor va a almacenar voltaje de forma de corriente, pues, y se lo va a transferir al capacitor de salida. Y el capacitor de salida, él sí va a filtrar el rizo de voltaje que no queramos. Entonces podemos ir identificando que nuestro capacitor de salida se puede calcular con las ecuaciones 4.11, 4.12 o inclusive la 4.6. En realidad es la que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de cómo podemos nosotros calcular, diseñar un chopper reductor elevador tipo buck boost con esos datos que nos están dando. Entonces nos dicen, diseña un convertidor buck boost cuyo voltaje de entrada sea 50 volts
y quiero un voltaje variable a la salida entre 10 y 100 volts. Entonces, fíjense que ahora ya no me dan un voltaje fijo, sino que me dan un rango desde 10 hasta 100 volts. Entonces, reduce y aumenta el voltaje. Mi factor de rizo es 3%, una frecuencia de switcheo de 10 kHz y una resistencia de carga de 100 ohms. ¿Ok? ¿Qué creen que tengo que hacer primero? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo el diseño? Hello. Bueno, a mí no se me ocurre cómo. Ok. Observen bien qué elementos necesito calcular. Necesito definir un transistor para empezar. Necesito calcular el inductor, escoger un diodo y calcular el capacitor. Entonces puedo ir en ese orden. Primero el transistor, luego el inductor, luego el diodo y por último el capacitor. Si les parece, vamos a comenzar en esa secuencia. Entonces, yo necesito un transistor que sea capaz de soportar un voltaje, una diferencia de voltaje determinada por estas características. Entonces, en la entrada son 50 volts, a la salida pueden llegar a ser hasta 100 volts. Entonces, si yo analizo el circuito del chopper, cuando aquí sean 50 volts, más menos, y acá lleguen a ser menos más 100 volts, y este llega a estar en conducción, pues yo aquí voy a tener un voltaje entre drenador y surtidor de hasta 150 volts. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso va a tener que soportar, por lo menos, mi transistor. Por un lado. Por otro lado, ¿cuánto va a ser la corriente máxima que circule por aquí? Pues depende del ciclo de trabajo. Pero en las peores condiciones, cuando entrega 100 volts y la resistencia que dijimos en el ejercicio era de 100 ohms, llegar a 1 amper. Aquí puede llegar a circular 1 amper. Entonces ya tengo condiciones para poder escoger un transistor. Son tan pequeños los voltajes y las corrientes que casi cualquier transistor de potencia me lo puede proporcionar. Entonces, pues vamos utilizando un transistor tipo IRFPC 60, por ejemplo. ¿Ok? Aquí está. Le pongo su fuente pulsada y tengo que ir vaciando todos los datos en Orca. Digo en Orca, en Matka. Entonces yo digo, voltaje de entrada es igual a 50 volts. Dijimos, 50 volts. Aquí está. Luego me dan un rango para el voltaje de salida. Entonces, viene a poner un 0 mínimo, que es igual a 10, y un 0 máximo.
100 volts. Luego me dicen que el factor de rizo KR es 3%. R es igual a 0.03. ¿Sí? Frecuencia de switcheo, 10 kHz. Resistencia de carga, 100 ohms. Ya tengo todos los datos. ¿Ok? Entonces ya tengo seleccionado el transistor. Es un transistor de potencia, el IRFPC 50, 60 o 40. Cualquiera de esos tres me puede servir. El siguiente paso que dijimos es calcular el inductor. Para el inductor me están dando esta fórmula. Pues entonces vamos a ponerla en MATLAB para ver si lo podemos calcular de una vez. Entonces la fórmula me dice que el valor de inductancia L1 es igual o tiene que ser por lo menos igual a 1 menos D al cuadrado. Es multiplicado por el voltaje de salida entre 2 por la corriente de salida por la frecuencia de switcheo. ¿Okay? Entonces lo único que estoy haciendo es vaciar esta ecuación en MATLAB aquí. Y con eso se supone que ya puedo calcular mi inductor. ¿Cuál es el detalle? Que para empezar me está pidiendo un ciclo de trabajo. Y para el ciclo de trabajo yo tengo esta fórmula de acá. Esta de aquí. Entonces tengo que vaciar también esa fórmula en MATLAB para ver cómo determino el ciclo de trabajo. Ok, vamos a ponerlo así. Y le voy a decir, el voltaje de salida es igual a menos D entre 1 menos D. Todo esto por el voltaje de entrada. Pues sí, pero esto no me resuelve la situación. Porque yo tengo que despejar mi ciclo de trabajo D y dejarlo en función de lo que me están dando, que es B0 y BI. Y si se fijan, tengo dos valores de B0, un mínimo y un máximo. Entonces voy a tener que plantear dos ecuaciones para D, D mínima y D máximo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O Sí, hay profe. duda? Muy bien. Entonces, ayúdenme despejando D de esta ecuación. ¿A qué me queda B? Entonces ya tengo la ecuación de D, que es el ciclo de trabajo en función de B0 y de BI. Pero necesito utilizar los rangos de B0. Entonces habíamos dicho que hay que determinar un D máximo y un D mínimo. Entonces voy a calcular primero para B0 mínimo. Voy a poner D mínimo. Y luego la misma ecuación, pero para los valores máximos. ¿Sí? El ciclo de trabajo siempre es positivo y nunca va a ser mayor a 1 o igual a 0. Ni siquiera igual a 1. Entonces, yo tengo ese valor para el D mínimo. Ahora voy a copiar esto, pero con los valores de D máximo.
find the max, me da 0.667, que ya es un valor muchísimo más coherente. ¿Ok? Bien, ¿sí está claro lo que hicimos? ¿O hay Profe, yo dudas? nomás tengo una pregunta. Dígame. Ahí ya ves cuando pone lo de given y luego da la ecuación, ¿cómo pone el signo igual? Ese que está como más grueso. Vas a escoger esta función que se llama Boolean. Mira, te vas aquí, es este de acá. Esta herramienta de aquí, la seleccionas y te abre esta ventana. Y vas a escoger este signo igual. Ese es el que vas a necesitar para poder resolver una ecuación en MATLAB con esta función given. Creo que me parece que también es con el control igual. No, había una función. ¿Cuál era? No recuerdo ahorita cuál era una combinación de teclado que te ponía directamente el signo igual booleano. Yo prefiero utilizarlo aquí desde la herramienta. Es Hasta con control más igual, profe. control más igual, ¿verdad? Sí. Ahí dice. Más nada más. Ujú. Entonces, ya sea con las teclas control más o con la función aquí. Y ya tengo entonces dos valores para el ciclo de trabajo. Ay Dios, es este. El de mínimo y el de máximo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues calcular dos valores para la inductancia. Entonces L1 va a tener un valor cuando esté utilizando de mínimo y de cero mínimo. Y va a tener otro valor la resolución cuando esté utilizando de máximo y de cero máximo. Fíjense que todavía me falta una variable que es la corriente de salida. Por eso me la marca en rojo. Pero esa ya la puedo calcular. Corriente de salida, otra vez van a ser dos valores, el mínimo, RL, y el máximo. ¿Ok? Entonces, ya tengo yo los valores para la corriente mínima y corriente máxima. Es 0.1 amper y 1 amper. Entonces, aquí es 0 mínimo y 0 máximo. Entonces, el primer valor de la inductancia me da 3.2 milihenries. El segundo valor, 1.25 milihenries. ¿Ok? Entonces, ¿cuál voy a escoger para mi circuito? ¿El 1.25 o el 3.2? ¿Cuál creen ustedes que se tiene que escoger? El 1.25. ¿Por qué? ¿Por qué ese y no el otro? Porque es el que puede, digamos,
como soportar lo del voltaje máximo de salida. Pero fíjate lo que nos dice la ecuación. Para el cálculo del inductor, nos dice L tiene que ser mayor a alguno de los dos valores que estamos calculando. Entonces, mi pregunta es, si yo digo, ok, voy a escoger 3.2 milihenries como mi criterio de diseño. Entonces voy a escoger, me dice la ecuación que tiene que ser mayor al valor que estoy calculando. Ok, entonces el definitivo va a ser igual a 4 milihenries. ¿Sí? Entonces, estoy escogiendo un valor de 4 milihenries. ¿Cumple con este requisito que sea mayor a 1.25 milis? Sí. ¿Cumple con que sea mayor a 3.2? Sí. Bueno, ¿qué pasa si yo hubiera escogido el segundo valor, 1.25 milis? Y digo, ah, bueno, pues si nomás tiene que ser mayor a 1.25, ok, 2 milihenries. Voy a escoger el criterio o el L definitivo que sea igual a 2 milihenries. Vas a checar acá y dices, ok, ¿cumple con que sea mayor a 1.25? Sí. ¿Cumple con que sea mayor a 3.2? No. Entonces no te sirve. No va a funcionar bien tu circuito. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces se escoge un valor que sea, digamos, mayor a los valores obtenidos. Exactamente. Que sea mayor a cualquiera de estos dos. Y obviamente te vas al que te da el mayor valor, que es 3.2 milis. Entonces a mí me conviene agarrar una inductancia, por ejemplo, de 4 milihenries. Cumple con cualquiera de los dos valores que calculé. ¿Ok? Bien, ahí la llevamos. Ya casi terminamos. Tengo el inductor, el transistor, me falta el diodo. Pues el diodo es el de siempre, uno de conmutación ultra rápida. Ese no hay mucho que hacer. El MUR 8100 o un Schottky de conmutación rápida, con que aguante la corriente de 1 ampere, ya lo hicimos. Casi cualquier diodo de potencia lo hace. Entonces no me preocupo tampoco mucho de eso. Y ya nada más me falta el capacitor. El capacitor, pues yo tengo que irme a las ecuaciones de cómo reducía yo el rizo en el buck o en el boost y retomar esas ecuaciones. Entonces, por ejemplo, la más utilizada es la del buck. Agarro la ecuación 4.6 y digo, ok, mi capacitor de salida va a ser igual a 1 menos D entre 8 por la inductancia que escogí, en definitiva, por la frecuencia de switcheo al cuadrado. Quedó acá está, al cuadrado por R, que es el delta B0 sobre B0. ¿Ok? Y entonces otra vez me topo con la situación de que tengo que escoger dos valores de ciclo de trabajo y me va a dar dos valores de capacitancia. Entonces, bueno, ok. Vamos a llamarle C, capacitancia de salida mínima y capacitancia de salida con el valor máximo. Entonces,
La mínima se supone que me da 8.33 micros. Y la otra 5.2 micros. ¿Cuál voy a escoger? Sería igual que en el caso del inductor. Ajá. Entonces escojo la más grande. Escogería un valor más grande que el de 8.33 Así es. microfaradios. Así es. Entonces voy a agarrar uno comercial, 10 microfarads. Vamos a ponerle 10 microfarads. Entonces armo mi circuito y pues ya dijimos que la inductancia era 4 milihenries. Ya la tengo aquí. Y el capacitor dijimos que era mayor a 8 microfarads. Pues le voy a poner 10 microfarads. Entonces ya tengo mi circuito listo para la simulación, mi voltaje de entrada de 50 volts, mi frecuencia de 10 kilohertz, dijimos. Si eran 10, ¿verdad? ¿Cuánto dijimos que eran? Sí, 10 kilohertz. Y mi ciclo de trabajo, que va a ser variable. Aquí es donde voy a controlar el ciclo de trabajo, en el ancho del pulso PW. Entonces, si yo quiero obtener, por ejemplo, dijimos que quería obtener desde 10 hasta 100 volts. Aquí están los rangos. De 10 a 100. Me dice que cuando el voltaje es mínimo, con V0 mínimo, tengo que usar un ciclo de trabajo de 0.167. Pues eso es lo que dice la ecuación. ¿Verdad? Entonces, vamos viendo a ver si es cierto. .167 es 16.7, prácticamente 17 microsegundos. Ok. Fíjense lo que estoy obteniendo ahí. Yo quiero obtener 10 volts. A partir de 50. Entonces uso un ciclo de trabajo de 0.167 o 16.7 microsegundos. ¿Qué estoy obteniendo acá? Déjenme se los pongo de 2 en 2. Efectivamente, si ustedes se fijan, el voltaje tiende a estabilizarse en menos 10 volts. ¿Ok? Entonces, sí está reduciendo la magnitud del voltaje y me está entregando voltaje negativo. ¿Cuánto es mi rizo? Porque eso también lo tengo que verificar. Ok, pues vamos a medirlo. El voltaje de rizo está variando entre el mínimo, que es 9.88, y el más alto, que es más o menos por ahí, 9.56. Entonces yo tengo 9.88, 9.56, 0.32 volts. El voltaje promedio, que es aproximadamente pues, 9.8 volts más o menos, será el promedio. Si me sitúo por aquí, 9.74, 9.7 volts. Entonces 0.32 entre 9.7 volts será 0.033, es decir, 3.3 de rizo. ¿Cuánto pedía yo de rizo? 3%. ¿Cuánto estoy obteniendo?
prácticamente el 3%. Entonces, mis valores que estoy calculando, por lo menos para la función de reductor, están funcionando bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿No hay dudas sobre cómo llegamos a esto? ¿Cómo estoy midiendo todo? Conste. Y luego, ¿qué pasa cuando quiero elevar? Quiero mandar a 100 volts a la salida. Hay que ver si también cumple con ese requisito. Pues me dicen que cuando quieres 100 volts a la salida, tienes que ponerle un ciclo de trabajo de 0.667. Pues bueno, 0.667, adiós, es acá. Es prácticamente 67 microsegundos. Y ahí está. Dense cuenta que ya ahora estoy en menos 100 volts y ahí se estabilizó mi voltaje. Chéquense las oscilaciones que tiene al principio y luego ya se estabiliza con su rizo. Eso siempre va a pasar al inicio de la operación de cualquier chopper y ya lo podemos trabajar posteriormente. De hecho, hay un ejercicio que vamos a hacer como parte del laboratorio del diseño de cómo estabilizar rápidamente el comportamiento de esos choppers. Por lo pronto, pues lo que nos importaba era que funcionara adecuadamente nuestro chopper. Vamos a ver el rizo. Pues el rizo de voltaje está variando desde 95 hasta prácticamente 101.5. Ok, entonces es 101.5. Aproximadamente son 6.5 volts. Y el voltaje promedio aproximadamente, si me voy aquí a la mitad, por aquí, estamos hablando de 98 volts. Entonces 6.5 entre 98 será 6.6% de rizo. Pues quiere decir que mi capacitor se está quedando corto, ¿eh? Tengo que aumentarlo más porque ni siquiera el de 10 microfarads me está cumpliendo con el rizo cuando ya estoy elevando el voltaje. Como estoy haciendo conmutar más veces a mi transistor para elevar el voltaje, estoy generando más rizo. Entonces, ¿qué me conviene? Elevar el capacitor. Vamos a ver si es cierto. Pues le pongo uno de 22 micros. ¿Sí? También es comercial. Me sigue elevando a menos 100 y ahora chequen que el rizo bajó enormemente. ¿Se fijan? Ahora la variación es nada más desde 97 a 100 prácticamente. Entonces tengo 100, 97, ahora es 3 volts y el voltaje promedio pues más o menos anda por aquí, 98 sigue siendo. Entonces ahora tengo aquí 3 volts y ya cumplo con el requisito del rizo. ¿Se fijan? 0.03 y me pedían un rizo de 0.03. Ahí está. Ya cumplí. Obviamente este rizo que calculé en un inicio con 10 microfarads, pues todavía va a bajar más. Ya ni me preocupo por ese. A lo mejor va a estar en 1%. Y esa es la manera en que nosotros podemos diseñar un chopper tipo buck boost que reduce o eleva el voltaje en el mismo circuito, únicamente variando el ciclo de trabajo. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de hacer?
cómo se hizo el diseño, cómo se hizo el cálculo y la simulación. No, profe, yo nomás tengo una duda. Dígame. O es que iba siguiéndolo en los cálculos, Ajá. me podría poner a los cálculos. Sí. Oh, sí, creo que ya vi, porque es que me estaban dando diferentes los valores del L1A y el L1B, y es Ajá. porque ahí ya una vez que saqué los valores del Denim lo subió a 0.2, ¿verdad? Ah, no, pero eso es nada más para que te calcule cuál sería el valor aproximado del resultado de la ecuación. O sea, cuando tú le pides a MATCAD que te resuelva la ecuación, le tienes que dar un valor inicial de donde tú más o menos crees que está la respuesta. ¿Sí? O sea, ya sé lo que estás haciendo, lo que está pasando. Mira, estás haciendo esto. Si yo a esto te digo que B mínimo final, por ejemplo, es igual a esto, altera un poco los cálculos de la ecuación, pero no de manera significativa. Eso es lo que hiciste, ¿no? Por eso no te daban igual. ¿O me equivoco? Hello, hello. Somebody there. Creo que le falló la conexión. Ahí está, ya volvió. Ah, ya, ok. Bueno, pues para los demás. De todas maneras, está en Sí, video, el profe está está grabado, desconectado. entonces ahí después va a tener oportunidad de revisarlo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí de diferente? Aquí lo único que le estoy diciendo es, ok, el resultado de solucionar la ecuación me lo guardas en D mínimo, D min F, y con ese me calculas L1. Originalmente, cuando hicimos los primeros cálculos, con los que ya funcionó mi circuito, estaba tomando este valor porque yo ya más o menos sabía cuál pudiera ser el valor de mínimo y de máximo. Entonces, si se fijan, prácticamente no varió el cálculo de las inductancias. Sigue siendo 3.47 milis el rango mínimo que tienes que asegurar. Entonces, con 4 milihenries sigues cumpliendo con tu criterio de diseño. Y aquí, en el ciclo de trabajo máximo, que yo le llamé de máximo final, igual lo sustituyo en la ecuación y prácticamente no modifica. Lo que te puede llegar a modificar de manera más significativa es el cálculo de los capacitores. Pero otra vez, pues te da 8.7 micros, hace rato nos daba 8.8 y acá te da 3.5 micros. Pues ya vimos que ni con 10 micros bajabas el rizo, necesitas un valor todavía más grande de capacitancia. Metimos uno de 22 micros. ¿Ok? Y por lo que tenía la duda era porque en L1A sí me aparecía casi el mismo resultado, creo que me daba 3.3 por 10 a la 3, pero en L1B a usted le había dado 1.25 por 10 a la menos 3 Ajá. y pues me daba eso. Y Y ahora te da eso más chiquillo. ya es variar un poco más, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, si pero lo que realmente te afecta o te importaría es este valor, el máximo, el límite máximo. Porque si te fijas aquí, la inductancia que nosotros determinamos cumple con estos dos. Ok,
Que el procedimiento correcto en realidad es este, Entonces, el que tú me estás comentando, ¿verdad? Es decir, ok, no agarres los valores le llaman guess value los gringos, ¿no? El que estás utilizando para adivinar cuál será el resultado de Dmax y de Dmin. Sí, está bien, estamos agarrando aquí las ecuaciones que ya se resolvieron. Estamos determinando que Dmin 167 y que Dmax sigue siendo 667. Y esos son los que ya estamos usando para el diseño. ¿Ok? entonces, si volviéramos a hacer un problema así, ¿usaríamos el Demin F o el Demin? No, lo correcto es utilizar este que te está resolviendo MATCAD sin dejarte ir con los valores que tú estás poniendo de adivinanza. Aquí no salió porque yo más o menos sabía cuáles eran los valores que me daban un valor muy coherente. Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, aquí, ok, pues de máxima igual, ay Dios, a punto 2 también. Pues aquí si te fijas el resultado no cambia, ¿verdad? MATCAD te sigue diciendo de máxima .667. Pero si yo agarro ese valor para calcular mi inductor, fíjate que aquí ya chafeó. Ya me dio un valor de 3.2 milis. Entonces ya se acerca este. Y yo hubiera podido decir, bueno, pues, no sé, por ejemplo, acá el de min, que yo digo, ok, de min igual a, no sé, 0.6, por ejemplo. Ahí ya chafeó todo. Porque si te fijas, yo estoy escogiendo valores ahora muy diferentes, muy alejados de lo que es la respuesta real de MATCAD. Y si uso esos valores acá, en lugar de los que me está dando MATCAD, lo que va a suceder, perdón, es este otro de acá. Es que yo voy a decir, ok, tengo el inductor 8 por 10 a la menos 4 y 3.2 por 10 a la menos 3, pues ya me cambiaron la jugada. ¿Ya? O que hubiera puesto aquí 0.5. Ahí ya no vamos a cumplir con el diseño, porque si te fijas, ahí sí yo hubiera dicho, pues con un inductor de 2 milihenries. Cumplo con este y cumplo con este. Y no, en realidad yo tengo que utilizar los valores que me está entregando la solución de la ecuación de MATCAD. Esos valores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Podría Bien. bajarle poquito pues a donde sacó los valores del capacitor? Sí, cómo no, aquí están. 8.7 micros y 3.5 Ya, micros. gracias. Ujú. Bien. El siguiente tipo de circuitos. Profe, bueno, Mande, dígame. antes podría poner, ¿cómo se llama? Los valores del, ¿cómo se llamaba? Bueno, la simulación en versión multisim. ¿En multisim? Sí. Sí, pues nomás que lo tengo que armar. Porque no lo tengo aquí. Ok. Bueno, nomás quisiéramos ahí, al menos para la versión, que da los pulsos, al menos para los valores, para confirmarlos. Ok, a ver. Déjame ver si encuentro el mismo número de parte. RFPC. Ay, Dios. Fíjate, aquí nada más tengo el 40. No tengo el...
Estoy usando aquí el 60, ¿no? Sí, el IRFPC 60. Va a variar en cuanto a voltajes de bloqueo. Pero fuera de eso, tiene que ser el mismo. Ok, entonces tengo fuente de 50 volts. Entonces necesito una fuente de corriente directa. La tierra. El inductor. El diodo. Que vamos a agarrar el MUR. 100. Vamos a girar. Y vamos a agarrar un capacitor. La resistencia. La resistencia dijimos que eran 100 ohms. El capacitor 22 micros. Inductor 4 milis. Vamos. El voltaje de entrada dijimos que era 50. Y necesito mi fuente pulsada. Entonces voy a escoger una fuente pulsada. Aplicada entre compuerta y surtidor. De 0 a 10 volts, por ejemplo. El periodo son 100 micros y 67 micros. Según yo. Si mal no recuerdo. Si eran 67, ¿no? Sí, 67. Ok. Entonces pongo el medidor de voltaje a la salida. Y le digo que me haga una simulación de transitorio de 10 milisegundos. ¿Cuánto estoy corriendo aquí en MATCAD? Digo en ORCAD. 50 milisegundos. Ok, pues vamos a ponerle 25 milisegundos. Ahí está más o menos. Eso era lo que tenías duda, ¿no? Déjame darle más tiempo. Sí, solo es que como tengo aquí el programa también y lo investigué y dije, no encuentro la versión, ¿cómo lo simularía? Ok. Te fijas, nos da un poquito menos de voltaje, pero se aproxima mucho a lo que nos da ORCAD. Muchas gracias. Sí, de nada. Y aquí también podemos medir el rizo. Fíjense, aquí el promedio nos está dando 94 volts más o menos, cuando acá en ORCAD nos da prácticamente 98. Ya nos da 98 y medio más o menos. Entonces sí hay diferencias en cuanto al uso de un transistor u otro. Pero no son significativas. Si ustedes se fijan, yo puedo usar el IRFPC 40 y esta diferencia del voltaje promedio a la salida es por la caída de tensión entre drenador y surtidor de este transistor con respecto al PC60. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, les voy a enseñar otro truco de una vez, ya que andamos en esto. Imagínense que ustedes quieren cambiar el ciclo de trabajo y no estarlo poniendo aquí que
16 y luego 20 y luego 30 y 67. Ok. Entonces, lo que podemos hacer es que yo le pongo aquí B por 100 micros. Donde dice pulse width, estoy poniendo una variable que se va a llamar D. Le voy a decir multiplícalo por 100 micros. Ok. Bueno, sí, es que todavía no le pongo el, ¿cómo se llama? El parámetro del circuito. Aquí, creo que ya me adelanté. Ahí les va. Se van ustedes a View, en el caso de Multisim, Circuit Parameters, y les va a abrir esta ventana. Aquí le van a poner el nombre que quieren. ¿Okay? Aquí cuánto es lo que normalmente le dan por default al valor del ciclo de trabajo. Entonces, vamos a ponerle 0.3 por darle un valor para que no quede en 0. Ahí está. Y luego le voy a decir a Multisim que me haga un barrido paramétrico. Parameter sweep. ¿Ok? Entonces le digo, ok, actualmente vale 0.3. Lo vas a correr desde 0.17. 170 milis, pues, hasta 700 milis. Y entrégame unos, sí, 5 valores están bien, para no tardarnos tanto. ¿Ok? Por la escala. Tengo que ajustarle la escala. Le doy aquí en Edit Analysis. Y aquí le pongo, corra durante 50 milisegundos. Aquí. Entonces, fíjense, ahí me hace con un ciclo de trabajo de 0.17, 0.34, 0.52. Tac, 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 tac. Y ya. No tengo que estar sustituyendo el valor del ciclo de trabajo y correr una gráfica y luego cambiarle y volver a correr otra vez la gráfica, sino que en una misma gráfica me puede aparecer todos los ciclos de trabajo que yo quiera explorar, para ir viendo cómo eleva o reduce el voltaje en mi circuito. Esto les va a ser muy útil cuando simulen y hagan análisis de los choppers y de los inversores. ¿Sí les quedó claro? ¿Qué tal con mis tips? ¿Están chidos o no? Tan buenos. Óigame la tos. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta?